Ok, entonces, en este recorrido que estamos haciendo por lo que ya habíamos visto y confiando en la información que ustedes ya aprendieron, vamos a hacer un recorrido en el que ustedes me van a hacer favor de decirme qué recuerdan, ¿no? Y pueden leer la definición y me pueden dar como un ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, de los que están conectados y que yo alcanzo a ver, Erandi. Sí, doctora. A ver, cuéntame, ¿qué son los determinantes sociales de la salud? Pues yo recuerdo que había dicho que eran sistemas que pues también se refieren a las políticas públicas, que pues esto iba a abarcar los diferentes sistemas políticos, pues la economía que tuviera el país, Ujú. cómo estuviera en desarrollo, los programas sociales, que pues esto forman parte como de la postura del Estado. Y pues aquí es donde pues iban a entrar las diferencias que pues iban a ser las desigualdades. Ujú, exacto. Entonces, con base en eso que tú acabas de decir, bastante bien dicho, dame un ejemplo de un determinante social, el que tú quieras. Y coméntame por qué es un determinante, ¿no? Como vimos en la clase pasada, ¿por qué el sistema de salud era un determinante? ¿Por qué el nivel social era un determinante? Entonces, dame un ejemplo del que tú quieras, que no sea los que ya vimos la vez pasada. Mm. Mm, Pues podría ser el entorno en el que vive la persona, pues puede ser también las condiciones de la vivienda, el acceso eh, de agua limpia y transporte, y pues también en cómo se mueva la persona puede afectar pues su salud. Claro, ¿verdad? Entonces, ahora profundizando en el ejemplo, en el de transporte, a ver, dame un ejemplo práctico de la vida diaria de por qué el transporte es un determinante, en donde se van generando estas desigualdades dependiendo del transporte. Pues no es igual ir en un transporte público porque pues ahí se pueden subir muchas personas que Ujú, ir tú en tu transporte, pues en tu carro. ujú. Ok, entonces estás expuesto a interactuar con más personas. Ujú. ¿Y eso por qué puede afectar tu salud? Pues a lo mejor haces más amigos. Pues por las enfermedades que algunas pueden traer, algunas no, no llevan pues una protección correcta cuando están enfermos. O con el simple hecho de estornudar, que algunos no se tapan la boca y así. Ujú, que algunos parecen regadera, ¿verdad? ¿No? O algunos no Ujú, saben que están enfermos, ¿no? No saben todavía que están enfermos y pues no ujú. tienen precauciones, ¿cierto? Entonces eso se Sí, vuelve un determinante. Y entonces quiere decir que están más expuestos ¿quién es? ¿El que va en su auto o el que usa el servicio público? pues el de transporte público. El de transporte público, ¿ok? Entonces por eso es un determinante, ¿verdad? Porque te expone a ciertos riesgos que implican una mayor probabilidad de que tu salud se vea afectada de alguna manera. ¿Ok? Sí, Bueno, muy bien. Muchas gracias, Erandi. A ver, Lupita, ¿estás por ahí? sí, doctora. Ok, entonces, eh, llegando a este consenso de que los determinantes sociales son estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, se desarrollan, trabajan, envejecen e incluso mueren, este, ¿cómo, qué recuerdas tú sobre las definiciones de desigualdad, que ya ahorita comentamos algo con Erandi, de inequidad y de justicia social, que vamos a ir viendo que dependiendo de estos determinantes se generan, ¿no? Se generan estas circunstancias. Entonces, ¿qué recuerdas de eso? Pues la desigualdad estábamos viendo que pues se refería a todas estas condiciones que nosotros podemos medir como los ingresos de las personas, Ujú,
la educación que reciben y la salud. Ujú, Y pues mientras la inequidad implica todas estas cosas injustas, ¿no? O evitables. ujú. A ver, entonces, ponme un ejemplo de la vida diaria, el que se te ocurra, preferentemente de salud, pero si no se te ocurre uno de salud de cualquier otro ámbito, donde una desigualdad cumple con esas dos características que acabas de comentar y entonces realmente es una inequidad. Mm. Una inequidad, no sé, podría ser que en una comunidad rural Ujú, no haya hospitales o con menos hospitales, con menos atención hospitalaria. a ver, ¿y por qué sería una inequidad? Te pongo el dibujito que analizamos. ¿Por qué sería una inequidad que en una comunidad haya menor cantidad de hospitales? Trata de completar un poco más tu argumento, tu ejemplo. Mm. En lo que piensas, les quiero preguntar algo. ¿Ahí ustedes ven completa la imagen o yo tengo una vista de ustedes en una barra? La barra no se les interpone, no se No, sobrepone. doctora, así se ve. Ok, de acuerdo. Se ve todo, doctora. Perfecto. Entonces, Lupita, a ver, ¿cómo el que en una comunidad haya menos hospitales, bajo qué, como con más detalle, es que se vuelve una inequidad? Porque si es una desigualdad, por ejemplo, que en Cuernavaca haya 4 hospitales de segundo nivel de atención, este, y en Ixutepec haya uno, en Temisco haya uno, ¿no? Es desigual, nada más. Hay más en uno que en otro. Pero ¿qué es lo que lo haría una inequidad? Pues, bueno, pienso yo que se vuelve una inequidad porque pues esa diferencia no es inevitable Ujú, y pues a falta de ella es el resultado de que no se distribuyan bien los recursos. ujú. Ok, entonces, acuérdate, tú me mencionaste, tiene dos características, ¿no? La inequidad, bueno, no sé si fuiste tú o fue Gandhi. Es un tipo de desigualdad, pero que tiene dos características. Es socialmente injusta y es potencialmente evitable, es decir, el Estado o alguien, ¿no? Pero primordialmente el Estado puede hacer algo por mejorar esto. Entonces, con base a lo que ya me comentaste ahorita, ¿qué es lo que haría que la cantidad de hospitales, que es diferente de una localidad a otra, se vuelva algo socialmente injusto? ¿Qué podría ser? Pues, ay, no sé, cuando hay escasez, Pero nada más céntrate, fíjate, ya esa es otra característica, esa es otra cualidad ahora ya en el hospital, ¿no? Solo centrándonos en el ejemplo de cantidad de hospitales. Te voy a dar más datos, a ver si te va ayudando. Si anuncia el gobernador o la gobernadora del estado que van a abrir un total de 6 hospitales en Zacatepec y en la zona de Cuernavaca, Temisco y los demás municipios no van a abrir ningún otro hospital. ¿Qué argumentos tendrías para decir que es injusto, que no es socialmente justo 6 hospitales en Zacatepec y en los demás se queden igual? ¿Qué haría que eso fuera injusto? ¿Qué característica? La lejanía de las poblaciones, de los habitantes, que tengan que trasladarse no sería igual para los que viven allí, en Pues sí, donde van a tener 6 hospitales. puede ser, ¿no? Porque si resulta que una parte de la población de Cuernavaca, Temisco y Jutepec se van a tener que ir hasta allá,
Si ese fuera el plan, sí, eso lo haría injusto, ¿no? Por el tiempo de desplazamiento se va a incrementar. Pero, ¿qué más hace injusto que con las condiciones que tenemos en Morelos? Así sin que ustedes sepan los datos estadísticos exactos, pero quería injusto que ponga, a ver, lo reduzco más, que yo ponga en la colonia, en una colonia que está poco habitada, que yo ponga 5 centros de salud y en una colonia muy habitada, que yo ponga un centro de salud. ¿Qué es lo que hace que sea injusto? El hecho de que están en una zona muy aislada, como usted lo mencionó, Ujú, la zona de Zacatepec hay muy poca concentración poblacional, exacto. mientras que, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, Temisco, hay grandes concentraciones de población. Ujú. Entonces, esos 6 hospitales quedarían vacíos. Sí, ¿no? O sea, como dices, pues muy poca demanda, ¿cierto? Cuando en las zonas donde hay más gente se requiere mayor capacidad de respuesta. Entonces, lo que convierte una desigualdad en una injusticia social puede ser muchas características. Una de ellas, la que estamos ahorita dialogando, es el acceso, ¿no? ¿Qué tanto acceso van a tener las personas a la atención en salud, ya sea en primer, en segundo o en tercer nivel de atención? Entonces, si una autoridad toma ese tipo de decisiones de poner muchos hospitales en una región donde hay mucho menor población y mucho menor demanda de atención que en otra donde es mayor, eso lo hace socialmente injusto, ¿sí? Ok, entonces, esa es como una variable, pero hay muchas variables, ¿no?, que pueden hacer socialmente injusto una situación de salud. Ayer con mis alumnos de internado que estábamos también viendo este tema, una de ellas me ponía el ejemplo del agua, ¿no? Del agua porque en su colonia tandean el agua solo en las mañanas, solo algunos días, y pues la mayoría de las personas de esa colonia trabaja. Entonces todas las actividades de casa las tienen que hacer en la tarde, en la noche, el fin de semana, y no todos tienen posibilidad de pagar una cisterna. Entonces, el acceso al agua en la colonia de esta compañera tiene esta característica versus, ¿no?, otras colonias donde tienen agua todo el día, menos días, pero todo el día, ¿no? Entonces, el hecho de que no se considere, en este caso, la realidad de la colonia, ¿no? La mayor parte de la población trabaja, está fuera de sus casas en la mañana, ni sus actividades de lavar ropa, lavar la fruta, todo lo que para lo que requieres agua, lo hacen en la tarde, se vuelve una cuestión que lo hace injusto, ¿cierto? Y entonces estábamos dialogando en el grupo que si eso era socialmente injusto y si era potencialmente evitable. Entonces la primera respuesta que me dieron fue que no, que porque por eso estaban las manifestaciones y no se solucionaba el problema. Sin embargo, cuando fuimos analizando más la problemática, con base a lo que ya ha vivido ella en su colonia, pues vimos que sí se puede hacer algo, ¿no? Porque cuando presionaron mucho, hubo una temporada, como 2 semanas y media, que empezaron a mandarles agua en la tarde. Entonces, si se pudo hacer eso, quiere decir que sí hay forma de resolverlo, sí es potencialmente evitable, ¿no? Nada más que al interior de esa PAC, pues seguramente tienen que hacer ajustes importantes, ajustes en el horario de las personas o ampliar la contratación para que haya personas en la tarde, gestiones con el sindicato, gestiones con la autoridad, ¿no? Pero de que se pueda hacer algo, se puede. Lo mismo pasa en salud. Entonces, fíjense cómo las cuestiones de justicia social tienen que ver con acceso, con calidad, con seguridad, ¿no? O sea, hay variables que van a definir si algo es justo o no es justo socialmente hablando. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Tanto silencio me intranquiliza. A ver, Sí, Sí, doctora. ¿sí? Ok. Que acuérdense que luego esta red está sensible. No vaya a ser que me quede hablando sola. Bueno, entonces ya cumplió la primera característica, ¿no? Socialmente injusto. Y la otra, que es potencialmente evitable. Entonces, ¿se puede evitar poner 6 hospitales en una región de baja demanda y dejar a las de alta demanda
con un hospital? ¿Es potencialmente evitable o no se puede hacer nada al respecto? Sí, es evitable. Sí es evitable, ¿no? Si ustedes escuchan, vamos a suponer que ya están trabajando en la jurisdicción sanitaria que requiere más hospitales, ¿no? Y están escuchando que su jefe de jurisdicción les dice que tienen ese plan y su jefe de jurisdicción no está de acuerdo, porque pues ustedes como equipo de la jurisdicción identifican que donde hay mayor demanda, ¿no? Es en otra región y no en la otra jurisdicción. Entonces, ¿qué elementos tendrían ustedes para presentar a tiempo a las autoridades la necesidad de reubicar el plan, de cambiar el plan? ¿Qué elementos tendrían? Que acuérdense que ya vimos elementos que les dan argumentos a ustedes para hablar a favor de alguna situación de salud. Tiene que ser con algo como ya respaldado, por ejemplo, si hacemos una actividad que ya está como comprobada que es correcta, no sé si podrían ser las guías prácticas. Las guías, a ver, ¿cómo me argumentarías con las guías prácticas que en los hospitales que se van a construir o el dinero que van a invertir en Zacatepec realmente se debería invertir en Cuernavaca, por ejemplo, o en Jiutepec? Mm, es que, bueno, creo que había mencionado que, bueno, ayer que cada institución dependía, ¿no? Por ejemplo, de primer nivel Ujú, y pues eso favorecía a lo que era los servicios. Por ejemplo, si es de primera instancia, pues obviamente tiene que haber como para promoción y todo eso, entonces, pues sí tiene que haber a lo mejor vacunas. Y, y pues están, bueno, hay un manual incluso que habla de esas vacunas y yo creo que deben de tener un cierto conteo, ¿no? Porque también está la población a la que se le va a aplicar. ujú, exacto, ya estás sacando la idea completa, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya tenemos, por ejemplo, argumentos de prevención, ¿no? Yo tengo que implementar acciones de prevención, por ejemplo, las vacunas. ¿Y qué de la población? ¿Qué de la población argumentarías? Doctora, ¿no podría ser mejor con gráficas o estadísticas de natalidad y, bueno, mortalidad y de enfermedades? Sí, así es. O sea, de la población, yo puedo argumentar mi cantidad de población, cuánta población está bajo mi responsabilidad como jurisdicción, ¿no? Y no es lo mismo la población que está bajo responsabilidad de la jurisdicción uno, Cuernavaca, Temisco, son 11 municipios, que la de solo Zacatepec, que ni siquiera es toda la jurisdicción 2. ¿Cierto? Entonces ya ahí tengo un argumento, población, pero ¿qué de la población? La cantidad, ¿no? Luego la distribución de la población, ¿cuántos niños hay? ¿A cuántos tengo que hacer acciones de prevención como la vacunación versus la de Zacatepec? ¿De acuerdo? Entonces, les están dando argumentos que fundamentan que sí se puede hacer algo al respecto y que si ese dinero se invierte en el lugar donde hay mayor demanda, vamos a tener mejores resultados en salud, ¿no? Entonces, argumentando con base a lo que tenemos como evidencia, como respaldo para esa toma de decisiones. Entonces, en conclusión, es potencialmente evitable, ¿cierto? Y esos son los datos que les tienen que dar a los tomadores de decisiones, ¿no? Cantidad de población, la distribución de la población, las causas más frecuentes de demanda, de demanda de atención en primero, segundo y tercer nivel de atención, ¿sí? Entonces, esa es la información que les ayuda a que cuando se tome una decisión sea lo más justa posible y se reduzcan las inequidades. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas?
También otra forma en la que siento que podríamos evitar que se convierta en una inequidad, Ujú. mencionó que eran 6 hospitales, ¿cierto? Sí. Contra uno en una zona altamente poblada. Ujú. ¿Y por qué no, en vez de que sean hospitales de segundo o tercer nivel, que sean centros de salud de primer nivel Ujú. y el resto de el dinero que se invierta en el único que se va a construir en la zona poblada, que sea un tercer nivel para que pueda desalojar a los otros hospitales? Se puede conseguir un lugar grande para que tenga buenas instalaciones, mientras que los otros, como Zacatepec, que es una zona pequeña pero muy fragmentada, puede recibir distintos centros de salud. Es correcto, ¿no? Entonces, si vamos más allá y tenemos más argumentos, nosotros podemos decir que logramos abatir inequidades si fortalecemos el primer nivel de atención. Entonces, el recurso, si es que no está etiquetado solo para hospitales, porque luego viene una serie de problemas administrativos que en alguna otra clase verán, ¿no? De lo que es el presupuesto y la etiquetación del dinero. Pero si no está etiquetado y se puede mover, se puede asignar para mejor construir centros de salud, es mucho mejor, ¿sí? El resultado potencial para la salud de la población es mejor, invirtiendo en el primer nivel de atención. Entonces, muy buena reflexión. Va, pues entonces espero que con este repaso hayan logrado como aterrizar estos conceptos, ¿no? Que vimos de, bueno, qué es inequidad, qué es desigualdad y qué es justicia social. En la clase, el que se animó a pasar a decir esto fue Ernesto. Por ahí lo vi hace ratito visible, ya no lo veo ahorita aquí, pero posiblemente siga conectado. Y quisiera preguntarle si tiene dudas. No lo veo, no lo veo. Bueno, o alguien más que tenga dudas. Porque acuérdense, lo importante de esta información no es solo que memoricen el concepto, sino que aprendan a aterrizarlo, ¿no? En la práctica, en la vida cotidiana de la salud, de los sistemas de salud, cómo es que se implementa. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, vamos a avanzar. Y acuérdense que vimos que los determinantes sociales de los que hemos estado hablando tienen también sus determinantes, ¿no? Entonces hay algo que determina los determinantes sociales y estos son los determinantes estructurales de la salud. Y los componentes o los grandes componentes del... Voy a pasar esto. Tantito porque esto está muy lento. Bueno, entonces hicimos una revisión de conceptos, ¿no? De términos sobre qué era sociedad, cómo es que se replican las sociedades, cómo hay instituciones en las sociedades que buscan mantener un orden y replicar, ¿no? Se replica la identidad, se replican algunas creencias, se replica la cultura. Y esto es importante saberlo porque cuando queremos hacer un cambio en algún hábito, en alguna circunstancia que afecta a la salud, tenemos que considerar ese contexto, ¿sí? No podemos simplemente traer una idea de un país anglosajón y querer implementarlo aquí o viceversa, ¿no? Porque va a haber temas que no son fácilmente aceptados porque las sociedades se replican. Bueno, a ver, entonces dijimos que había, a ver, vamos a ver si me dicen si ya ven, por favor.
Espérenme, que estoy teniendo un poquito de dilación en el cambio de ventanas y no me deja ver, elegir de forma rápida la ventana que les quiero proyectar. A ver si ya me deja, ¿ok? Ya lo estoy compartiendo, me dicen si ya lo ven, por favor. Bueno, creo que, bueno, yo ya lo veo, pero quisiera saber si ustedes ya lo ven. Sí, ya se Sí, ve, doctora, doctor. ya se ve. Entonces hablábamos de que las sociedades tienen ciertos elementos centrales de su funcionamiento, ¿no? Cualquier sociedad, y acuérdense que veíamos el ejemplo de la isla desierta y cómo para sobrevivir nos tenemos que organizar, ¿no? Y alguien tiene que ser responsable de cada área que asegure nuestra supervivencia, ¿no? Y así es en todas las sociedades. Lo que pasa es que ya nos tocó estar en una sociedad desarrollada, pero si tuviéramos que iniciar una, pues nos tenemos que enfrentar a resolver muchos problemas, ¿no? Entonces, de la sociología se ha identificado que los elementos centrales del funcionamiento de una sociedad son estos cuatro. El marco normativo, ¿sí? O interacciones normativas, que alguien me va a explicar a qué se refiere. ¿Qué son las interacciones normativas? ¿Qué recuerdan? No todos, alguno. Lo que les suene. Interacción normativa, ¿cómo a qué suena eso? Según yo Es era, como, Ujú. Adelante. Como según no. yo, la de las políticas que se encargaban o que determinaban como tal al país, o sea, a nivel muy, Muy muy bien, pues, político. las políticas, ¿no? Ok, y las políticas, por ejemplo, las políticas, actualmente hay una política para darle más apoyos a muchas personas en teoría, de que están en situaciones de alguna vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, el programa de apoyo a quiénes, ¿cuáles recuerdan? A los adultos mayores. A los adultos mayores. ¿Qué otro grupo vulnerable se ha identificado No, como vulnerable? a las mujeres solteras, ¿no? A las Madres mujeres, solteras. ajá, cabezas de familia, ¿no? Que pueden ser solteras, divorciadas, viudas, pero que son responsables, ¿no? De un hogar. Ok, entonces a madres, cabezas de familia. ¿A quién más? a personas discapacitadas. A personas discapacitadas. Hay como programas de apoyo, ¿no? Van de gratuidad en algunos servicios. Ok, ¿qué otro grupo se ha identificado como vulnerable? A los sin nada que hacer. A los ninis, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro grupo se ha identificado como vulnerable? Los Las estudiambres. embarazadas. Los estudiantes, las embarazadas también, ¿no? Entonces, se han generado programas pensando en los grupos que están en desventaja, de alguna manera están en desventaja, ¿sí? Entonces, esa es una política. Mi política como Estado va a ser ayudar a los grupos vulnerables. Pero para poder llevar a cabo esa política, es nada más de que el presidente o la presidenta diga, a partir de mañana le pagan becas a todos.
Así es. ¿O qué tienen que hacer para que se pueda operacionalizar eso, para que se vuelva realidad? ¿Qué creen que tuvo que hacer Peña Nieto Peña Nieto y los de antes, para lograr que una mujer embarazada se le atienda en cualquier hospital si tiene una urgencia? No importa si es derechohabiente o no. Nada más lo indicó Peña Nieto y ya. ¿O qué tuvo que pasar para que eso se hiciera realidad? A nivel de Que interacción. haya mucha demanda, o sea, que muchas personas, bueno, muchas mujeres embarazadas hayan tenido que, ay, no sé. Bueno, sí, parten de que hay un problema, ¿no? Hay un problema que quieren resolver. Y a veces puede ser, hay ciertos problemas que es porque hay mucha gente que lo requiere, pero hay ciertos problemas que no es porque sea mucha gente, a lo mejor es poca gente, pero es un tema sensible, porque esos temas tienen algo que les dije que anotaran, ¿no? Que se llama externalidades, como en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Cuál externalidad tiene el embarazo si no se cuida bien y no llega a buen puerto? ¿Serían las muertes maternas? La muerte materna es el desenlace por las razones que sean, ¿no? El desenlace muere una mujer. ¿Y qué externalidad tiene esa muerte materna? Externalidad, o sea, que tiene algo hacia afuera. Externalidad. ¿Qué externalidades tiene la muerte materna? Puede ser que termine afectando pues a toda la familia como tal, o sea, Pues no solo el extrañar el bebé y la mamá. exacto, ¿no? Si el bebé sobrevive, pues va a quedar un bebé sin mamá. Si tiene papá y lo puede cuidar, a lo mejor la libramos socialmente hablando. Hay alguien que lo guíe, que cuide por él, ¿no? Pero si no, es un problema. Es un problema para el propio bebé, ¿no? Por cómo se va a dar su desarrollo, no sabemos en qué circunstancias, ¿sí? Y además es para el Estado, porque tiene que hacerse responsable de él, ¿cierto? Entonces, tiene externalidades, ¿no? Si es una familia que tiene otros hermanos, que no hay papá, pues hay que buscarse ahí una red social que los forme, que los cuide, que se haga cargo de ellos, ¿no? Entonces, hay problemas de salud que no solamente es la demanda, cuántas personas, sino la externalidad que tiene ese problema. Y una externalidad social que impacta mucho es la muerte de una madre. ¿Ok? Entonces, aunque sean poquitas las mujeres que mueren, es un problema relevante socialmente hablando. Y por eso, durante muchos años se buscó que se le facilitara a una mujer la atención cuando era una situación de urgencia. Entonces, para lograr eso, que cualquier mujer fuera atendida en cualquier hospital si tenía una urgencia, sin importar su estatus de derecho a biencia, ¿qué creen que tuvo que pasar? ¿Qué se hizo? O sea, porque no es nada más que Peña Nieto haya dicho ya se tiene que hacer, ¿no? A partir de mañana. No es así, ¿no? Hay una serie de interacciones normativas. ¿Qué creen que debió haber pasado? Esa política, Pues, ah, esa política de apoyo a las mujeres embarazadas, ¿cómo logró el presidente que se hiciera realidad? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer? pues primero, pues que se diseñe la estrategia, ¿no? Que en este caso es el apoyo, Ujú. que ya la propuso pues, la persona que sea. Y después, pues como habían dicho antes, se tiene que llevar a un congreso, algo así como para que la Cámara de Diputados y Senadores lo autoricen para que se pueda hacer ya pues oficial. Y después, pues que se cumpla, ¿no? Hay otro sistema que tiene que garantizar que se esté cumpliendo con. Exactamente bien dicho, ¿sí?